Buenas. Hoy nos metemos con un tema de esos que pican. Un arquetipo psicológico que todos conocemos y que, siendo sinceros, nos toca de cerca a veces. El del fariseo moderno. Pero ojo, que esto no va de señalar a nadie, ¿eh? Va de entender un mecanismo mental que es una tentación para cualquiera. Así que vamos allá con este análisis. Y empezamos con esta frase que me parece que lo resume todo a la perfección. Funciona como un espejo. La idea aquí no es condenar, sino entender un impulso que en el fondo todos llevamos dentro. Es una invitación a mirarse un poco por dentro, no un arma para ir juzgando por ahí. Entonces, ¿cómo empieza todo este lío? Vamos a analizar el punto clave, esa mutación psicológica en la que un ideal noble, como es el deseo de ser una buena persona, de repente se transforma en una identidad rígida que hay que defender a capa y espada. Aquí está el kit de la cuestión. A ver, una cosa es aspirar a ser virtuoso, verlo como un camino, como algo en lo que trabajas cada día. Pero otra cosa muy, muy distinta es considerarla una posesión, algo que ya eres. Cuando la bondad deja de ser una búsqueda y se convierte en una medalla que te cuelgas y que tienes que proteger a toda costa, justo ahí, es donde empiezan los problemas de verdad. Este proceso, esta especie de metamorfosis, se puede desglosar en 4 pasos. Mira, primero, todo arranca con algo positivo. Se busca la virtud. Bien. Segundo, esa virtud se pega a nuestro ego y ¡zas!, se convierte en nuestra identidad. A partir de ahí, la cosa se tuerce. Tercer paso, el objetivo ya no es mejorar, es defender esa identidad. Y el remate, el cuarto paso, la conciencia, que debería ser una guía, se transforma en un búnker. ¿Vale? Y una vez que esa transformación se ha completado, lo que emerge es un perfil con unas características pero que muy concretas. Vamos a hacerle una especie de radiografía a esta mentalidad, a ver qué señales la delatan. Esta frase creo que es el centro de todo. Para el justo que se autoproclama, la moralidad no es una brújula para intentar navegar por el mundo, que es súper complejo, es un pedestal. ¿Y para qué sirve un pedestal? Pues para subirse y mirar a los demás por encima del hombro. La propia bondad se define básicamente en contraste con la supuesta maldad de los demás. Y esta mentalidad se ve en cosas muy claras. Por ejemplo, el juicio constante, que sirve para reafirmar esa superioridad. O la indignación pública, que muchas veces no busca regar un mal, sino que es pura gasolina para el ego, un combustible narcisista. También está esa confusión entre ser muy rígido y ser íntegro. Y por supuesto que su virtud necesita público para existir. Es puro teatro, pero quizás lo más peligroso es lo último. Se deja de ver a las personas. Solo se ven caricaturas, etiquetas fáciles de atacar. Claro, aquí surge una pregunta clave. ¿Y qué pasa con los propios defectos? Con esas partes oscuras que todos tenemos. Pues aquí es donde entra en juego un mecanismo de defensa psicológico muy potente. Vamos a ver cómo se gestiona la propia sombra. El mecanismo es la proyección. Es muy sencillo de entender. Consiste en coger todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, la agresividad, la envidia, lo que sea, y se lo colgamos a un enemigo externo. Ese otro se convierte literalmente en un vertedero psicológico. Y así, claro, uno puede mantener la fantasía de su propia pureza. El enemigo, por tanto, no es un accidente, no, es una necesidad. Así que, al final, el punto crucial es este. Toda esa cruzada moral contra los demás es, en el fondo, una operación de limpieza interior. La búsqueda constante de la culpa en los otros es lo que permite a esta mentalidad sentirse inocente y, sobre todo, superior. Cada fallo ajeno es una reafirmación del propio estatus. Es así de simple y así de retorcido. Pero bueno, a ver, no todo es rigidez y proyección. Hay una alternativa, hay un camino opuesto que es el de la madurez moral, el de la lucidez. Vamos a ver cómo es en contraposición a todo lo que hemos descrito hasta ahora. Y la primera gran diferencia está aquí, en la mentalidad de partida. El fariseo opera desde la certeza absoluta de que tiene la razón. Se siente completo, perfecto. En cambio, la persona lúcida parte de un lugar totalmente opuesto, de una sensación de insuficiencia, de saberse frágil, incompleto. Sabe que la virtud es un horizonte al que caminar, no un sitio al que ya has llegado. La segunda diferencia es fundamental. La identidad del fariseo necesita un enemigo para existir. Se define por oposición. Soy bueno porque tú eres malo. El individuo lúcido, en cambio, no necesita compararse. Su valor no depende de hundir al de al lado, porque su identidad viene de dentro. Y finalmente, la forma de expresar la virtud. Para el fariseo, la bondad es un espectáculo que necesita aplausos. Es una performance. La persona lúcida, por el contrario, practica una bondad silenciosa. Ayuda sin teatro porque su objetivo no es construirse una imagen, sino aliviar un sufrimiento que es real. Y llegamos a la conclusión, que nos deja una advertencia de las que dan que pensar. Y es que el verdadero peligro moral, quizás, no es la maldad consciente, sino una forma muy particular de bondad, la tentación de sentir que ya lo sabemos todo.
la tentación de la certeza. Esto es crucial. Piénsalo. Al mal que se reconoce a sí mismo se le puede combatir, pero una bondad que se ha quedado petrificada, una justicia que está tan segura de sí misma que es incapaz de cuestionarse, se vuelve impenetrable, y en ese momento se detiene por completo el crecimiento moral. Se acabó. Nietzsche lo dijo de una forma demoledora, ¿verdad? Y no es porque la bondad en sí sea mala, claro que no, sino porque la identidad de ser bueno puede convertirse en una jaula. Quien se cree justo deja de buscar la justicia. Se instala en su pedestal. Y en ese momento, sin ni siquiera darse cuenta, empieza a traicionarla. Y terminamos con esta pregunta, que lo resume todo, y nos obliga a reflexionar sobre qué es de verdad la integridad. ¿Es la convicción de granito de que estamos en el lado correcto de la historia? ¿O es quizá esa pequeña voz interior que nos hace sospechar constantemente de nuestra propia virtud? Esa duda que nos mantiene en movimiento, buscando y aprendiendo siempre. Ahí queda la reflexión.